Bueno, el tema es regulación de la expresión génica en procariontes. Bueno, le voy a repetir algo que ustedes ya saben, ¿no? Tenemos que la información contenida en los genes se transcribe en ARN y el ARN mensajero se traduce en proteínas. De manera que la información contenida en los genes se convierte en proteína. Bueno, eso ustedes ya saben, seguro que le habrán visto en bioquímica. Bueno, los organismos pluricelulares, como seríamos nosotros los animales domésticos, ¿no? Poseemos diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Y cada uno de ellos tienen una función, ¿no? De manera que las células de los diferentes tejidos llevan a cabo distintas misiones. Eso también queda claro. Y que para ello es necesario sintetizar distintas o tipos diferentes de proteínas. De esta manera tenemos que los hepatocitos determinan cierta función, o sea que producen ciertas proteínas que no son las mismas que produciría un reticulocito, que sería un glóbulo rojo inmaduro. Bueno, seguimos entonces, haciendo ingresar compañeros. Bueno, entonces por consiguiente, cada tipo celular, consideren esto, que reprimen o desactiva grupos de genes diferentes. Entonces, cada tipo celular reprime o, podríamos decir, desconecta grupos de genes diferentes. Lo mismo ocurre con las bacterias, que también necesitan reprimir genes. Un ejemplo de ello sería las enzimas que están implicadas en el metabolismo de los azúcares. Esta es la función de estas enzimas metabólicas, es descomponer los distintos tipos de fuentes de carbono y producir así energía. Y entre los azúcares que las bacterias pueden utilizar están varios. Entre ellos tenemos la lactosa, la glucosa, que por lo general la Escherichia coli utiliza mucho la glucosa, la maltosa, la rhamnosa, rafinosa, melodiosa, la lactosa y silosa. Muy bien, estos dos señores, Jacob y Manoff, analizaron el sistema de la lactosa en Escherichia coli. Y de esta manera ellos pudieron establecer el modelo genético de operón que permite comprender la regulación de la expresión génica en las bacterias. A estos señores le valieron en el año 1965, ¿sí?, el premio Nobel por este descubrimiento. Ahora, ¿qué es un operón? Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulado por mecanismos de control. Entre estos mecanismos de control tenemos el promotor y el operador, y también por genes reguladores. ¿Cuáles son los principales elementos que constituyen un operón? Entre ellos tenemos los genes estructurales, que ustedes ya, bueno, como le dije, bueno, los genes estructurales que van a formar entonces polipéptidos, ¿sí? En las bacterias, por lo general, el operón posee varios genes estructurales, por eso se dice que son poligénicos o policistrónicos. Pero no obstante, hay bacterias que presentan un solo gen estructural. En el caso de los eucariotos, suelen contener un solo gen estructural, entonces se lo conoce como monocistrónico. Un elemento de control que habíamos mencionado anteriormente es el promotor, que se representa con la letra P, y que se trata de un elemento de control que es una región del ADN con una secuencia específica y que es reconocido por el ARN polimerasa.
para comenzar así la transcripción. El otro, digamos, otra secuencia de ADN que participa en la regulación, en la regulación sería el operador, que también es una secuencia de ADN que es reconocida por la proteína reguladora. Después tenemos el gen regulador, que se representa con la letra I, que también es una secuencia de ADN, que es el que va a codificar la proteína reguladora, que es la que reconoce la región del operador. Después tenemos la proteína reguladora, que dijimos que es codificada por el gen regulador, y que esta proteína es la que reconoce al operador. Y después tenemos el inductor, que es un sustrato o un componente cuya presencia induce la expresión del gen o de los genes, en el caso que sea policistrónico o monocistrónico. Bueno, en este dibujo es para mostrar las diferentes partes del operón. En este caso sería el operón lactosa, ¿sí? Bueno, tenemos los genes estructurales, ¿sí? Estos genes estructurales son los que van a se va a producir a través de ellos la transcripción y la traducción, y se va a producir las siguientes enzimas, que es la beta-galactosidasa, la permeasa, que es por el I, y la A, que es la transacetilasa. Entre los elementos de control dijimos que tenía el promotor, que es reconocida por la ARN polimerasa, el operador, que es reconocido por la proteína represora o reguladora, y esta proteína entonces es transcrita por este gen regulador, que es el I. Y el inductor en este caso, como el operón lactosa, es la lactosa. De esta manera es como se presentaría en el cromosoma bacteriano. El operón lactosa se llama operón LAC, ¿sí? Con relación a los genes estructurales, dijimos que teníamos el gen Z, acuérdense que cuando es más silvestre, ¿sí? Que codifica para las betas galactosidasa, que cataliza la hidrólisis de la lactosa en glucosa más galactosa. Después tenemos el gen I positivo, que codifica la proteína galactósido-permeasa, cuya función es facilitar el transporte de los beta-galactósidos al interior de la bacteria. Después tenemos el gen A positivo, que codifica la enzima tiogalactosidtransferasa, que cataliza la transferencia del grupo acetil, de la acetilcoenzima A al 6-oxidrila, ¿sí? De un aceptor tiogalactósido. Vemos que este gen no está relacionado con el metabolismo de la lactosa, ¿sí? Con relación al operón LAC, en él vamos a encontrar dos tipos de control, un control negativo y un control positivo. Dentro del control negativo tenemos que el producto del gen regulador, ¿sí?, reprime o impide la expresión del gen o de los genes. Actúa entonces como un represor. Ahora, en el control positivo, el producto del gen regulador, en este caso, activa la expresión de los genes. Entonces, actuaría como un activador. En el negativo, entonces, es represor, y en el positivo es activador. Control negativo. Las cepas normales de Escherichia coli son inducibles, de manera que en ausencia del inductor, que sería la lactosa, la proteína represora, que dijimos que era producto del gen I,
se encuentra unido a la región del operador e impide la unión de la ARN polimerasa a la región promotora y como consecuencia no se transcriben los genes estructurales. Esto puede verse en este dibujo. Entonces tenemos que en ausencia de lactosa tenemos el gen regulador o represor que me va a dar origen a la proteína represora. Esta proteína va a estar activa cuando no hay lactosa y se va a unir a el operador y va a quedar ahí. Entonces la ARN polimerasa no puede unirse al promotor y no hay transcripción. No hay transcripción de los genes estructurales. Eso entonces en caso de ausencia de lactosa. Ahora, ¿qué pasa si la lactosa está presente? O sea, en la presencia del inductor. Entonces, o sea, el inductor, o sea, la lactosa, se une a la proteína reguladora y hace que ésta cambie su conformación. Al cambiar su conformación, ella se suelta de la región operadora y deja libre a la ARN polimerasa para que se una a la región promotora y se transcriban así los genes estructurales. Entonces, por consecuencia del inductor, hace que se expresen los genes estructurales del operón y se produzca el metabolismo de la lactosa. En el siguiente esquemita, entonces tenemos, aquí estaría la proteína, ¿sí?, represora en la presencia de lactosa, ¿sí? Ante la presencia de lactosa, esta proteína represora, ella se va a unir aquí la lactosa, ella cambiaría de conformación o de estructura y se suelta. Entonces viene a ARN polimerasa y comienza la transcripción. Se forma el ARN mensajero, esto se traduce y voy a tener las diferentes enzimas, ¿sí? En el control positivo, este control está ejercido por otra proteína que se llama proteína activadora de los genes catabólicos, que se representa como CAP, que es fabricada por el gen CRP. La proteína CAP forma un complejo con el AMP cíclico, y este complejo es el que activa la lactosa. Pero ¿qué pasa? En la Escherichia coli, ella procesa normalmente la glucosa como fuente de energía y de carbono. O sea que, digamos que el procesamiento de la lactosa sería como una situación de emergencia nada más, porque lo que utiliza la bacteria es la glucosa. Entonces, si no, ella no estaría gastando energía o materiales para que se esté procesando la lactosa. Entonces, por más que esté lactosa en el medio, la bacteria va a preferir a la glucosa antes que la lactosa. ¿Y la glucosa qué hace? Inhibe la formación del complejo CAP-AMP cíclico, ¿sí? De tal manera que entonces la ARN polimerasa no se puede unir al promotor del operón LAC. Bueno, incluso cuando hay poco metabolito de glucosa y se forma el complejo CAP-AMP cíclico, no se llevaría adelante todo el mecanismo de acción del operón lactosa si no hay lactosa en el medio. Entonces, de esta forma, entonces la célula conserva su energía y recursos, produciendo las enzimas para metabolizar la lactosa solo cuando son útiles y necesarias.
Acuérdense que la Escherichia coli entonces preferiría más la glucosa que la lactosa. La lactosa sería entonces como un mecanismo de emergencia cuando no esté presente la glucosa. El otro operón que tienen que saber es el operón triptófano. ¿Por qué? Bueno, habíamos dicho entonces que el operón lactosa es un ejemplo de sistema inducible, ¿sí? En el sentido que la síntesis de una enzima es inducida por la presencia de su sustrato, o sea, de la presencia de la lactosa. Ahora tenemos que el triptófano es un sistema reprimible, en la que un exceso de producto detiene la producción de las enzimas que participan en su síntesis. Entonces, en la anterior, ante la presencia de lactosa, entonces hay transcripción de los genes estructurales. En cambio, en este caso, cuando hay un exceso de triptófano, entonces se detendría la síntesis. Entonces, un sistema de control de este tipo ha sido identificado entonces en un grupo de genes que están controlando las enzimas de la ruta de la producción del triptófano. Entonces, el triptófano, como dijimos anteriormente, se interrumpe cuando hay un exceso de triptófano en el medio. Con relación a los elementos que conforman el operón triptófano, son en esencia semejantes a la de la lactosa, sino que cambian los genes estructurales. En este caso tenemos 5 genes estructurales, que se lo conoce como triptófano E, D, C, D y A. También contiene los mismos elementos de control, que sería el promotor y el operador. Y digamos que en la bacteria ellos se ubican de la siguiente manera. Tenemos el promotor, operador y los genes estructurales. Triptófano E, D, C, D y A. También presenta un gen regulador que sería el triptófano R, que va a codificar para la proteína reguladora, y el correpresor que sería el triptófano. Entonces tenemos los genes estructurales que dijimos triptófano E, D, C, D y A. Los elementos de control P, que sería el promotor reconocido por la ARN polimerasa, o que sería el operador, que es reconocido por la proteína represora, el gen regulador que va a codificar para la proteína represora, y el correpresor, que sería el triptófano cuando se encuentra en una gran cantidad en el medio. Así se vería entonces en el cromosoma bacteriano. En ausencia de triptófano, o cuando hay poco en el medio, la proteína reguladora, que es producto del gen triptófano R, no es capaz de unirse al operador, de forma que la ARN polimerasa puede unirse a la región promotora y se transcriben los genes del operón triptófano. Bueno, entonces, dijimos que él no se uniría, ¿sí?, al operador. Entonces, la ARN, o sea, la proteína represora está inactiva, no se une al operador, entonces la ARN polimerasa transcribe los genes estructurales. ¿Sí? Esto la transcripción me va a dar el ARN mensajero, esto es traducido en diferentes enzimas. Bueno, entonces, sin el correpresor, que habíamos dicho que era el triptófano. Ahora, en presencia del triptófano, ¿qué sucede?
Este se une a la proteína reguladora o represora y hace que ésta cambie su conformación de manera que ahora sí puede unirse a la región operadora. Y como consecuencia, la ARN polimerasa no puede unirse a la región promotora y no se transcriben los genes estructurales del operón triptófano. Entonces tenemos la proteína represora, se une al triptófano cuando hay un exceso ya en el medio. Entonces, el que hace cambia la conformación de la proteína represora, se une al operador y la ARN polimerasa no puede transcribir los genes estructurales. O sea, no hay transcripción. Y eso es todo lo que tienen que saber eso es todo lo que tienen que saber de regulación de la expresión génica. Entonces, si ustedes se dan cuenta o perciben, el triptófano opera diferente que el operón LAC, ¿sí? El operón LAC, en el caso del negativo, digamos la lactosa se une al represor y ahí se comienza la transcripción. En este caso, cuando tiene un exceso de triptófano, este se une a la proteína represora y ellos van y se ubican en el operador, cambian la conformación, se ubican en el operador y impide que la ARN polimerasa continúe con la transcripción. ¿Alguna duda sobre esto? Doctora, Ajá. para complementar, ¿se puede leer del libro Conceptos de Genética? ¿Puede ser? Que pusieron en la bibliografía. Nosotros habíamos puesto bibliografía, sí, ahí en el aula virtual, ¿me decís? Sí, cuando se subió el cronograma abajo de todo había dos. Sí, ahí es tener toda la bibliografía. Ah, ¿Sí? bueno. Podés consultar en cualquiera de esos libros. Bueno, gracias. Yo tengo una duda buena. Uh-huh. El operador entonces es el producto del triptófano R y el promotor de la ARN polimerasa, ¿puede ser? Vamos a ¿O ver. usted dijo al revés? El operador es un sistema de control. ¿Sí? Sí. Él está en una secuencia de ADN. Eso es así. O sea, está ahí siempre. ¿Y cuál es tu pregunta? Que usted estaba diciendo que el operador es el producto, pero no sé si del triptófano R que acaba de decir, o yo escuché mal. No, el operador siempre es un sistema de control y está en el ADN de la bacteria. Es una secuencia de ADN. ¿Sí? Que controla. Ahora, lo que pasa es que si en el caso del triptófano, el que se une al operador es la proteína reguladora, ¿sí? Que cambió su conformación al unirse con el triptófano. Cuando la proteína reguladora se une al triptófano, cambia su estructura y luego se une al operador. Impide de esta manera que se produzca la transcripción, porque la ARN polimerasa no puede unirse al promotor. Así es. Ah, ok, muchas gracias. ¿Entendés? Porque no es ningún producto. O sea, tanto el promotor, el operador y los genes estructurales, al igual que el gen regulador, está en el ADN de la bacteria. Son secuencias de ADN. El que está en el medio o es la lactosa o el triptófano. Y
la proteína reguladora que está también en el medio siempre y cuando es producida por el gen regulador. Doctora, ¿y la proteína CAP, la activadora de genes catabólicos, esa la fabrica la bacteria? Y sí, la catabólica, sí, se produce por un gen que se llama CRP. Ah, ok. ¿Entendés? Ese gen también está en una secuencia de ADN que está en la bacteria. Ok, gracias. ¿Entendés? Eso después se produce la transcripción, acuérdense que se produce el ARN mensajero, del ARN mensajero se produce la traducción, y de la traducción ustedes tienen la proteína. ¿Estamos? Y esta proteína es la CAP. Gracias, doctora. Pero esta CAP tiene que formar un complejo con el AMP cíclico. ¿Estamos? Tiene que formar un complejo con el AMP cíclico y en presencia de lactosa es que comienza la ARN polimerasa, se puede unir digamos, a la región promotora y ahí empezar la transcripción. Pero mientras que haya glucosa en el medio y por más que haya lactosa, no se forma ese complejo. Porque la bacteria prefiere más la glucosa. ¿Está? Sí, profe, ¿se entiende? Gracias. Bueno, entonces damos por terminado, chicos, y el tema teórico. Ok, profe. Gracias.